¿Cómo estamos, amigos de Arroba 21? Pues les damos la bienvenida a un programa más y este va a tratar del transporte público en la Ciudad de México. Vamos a mencionar los ciclotaxis del centro histórico, los taxis que recorren toda la ciudad, también los microbuses y los camiones, por mencionar algunos. Y bueno, es que hay muchas anécdotas que contar arriba de estas unidades. ¿Y saben quién nos las va a decir? Precisamente quienes conducen estos móviles, que son los choferes. Hay cosas buenas, malas que han vivido, eso nos los dirán ellos, pero también cosas muy buenas como el clásico payasito que se sube a contarte el chiste o el cuate que se sube a venderte un chocolate, por mencionar algunas cosas. En la cuestión musical, mi querido Chavarro, siempre nos sorprende con un gran musical, pero bueno, ya no les platico más, mejor acompáñenme a ver este programa que tiene que ver con el transporte público en la Ciudad de México. Ahora sí, súbale, súbale, hay lugares, vámonos. El transporte público mueve a 72 de cada 100 personas por todo México. Tan solo en la Ciudad de México se trasladan más de 5.5 millones de usuarios. La red de transporte del centro del país está compuesta por el sistema de transporte colectivo metro, autobús, tren suburbano, ciclotaxis, ecobici, tren ligero, camión, microbús y taxis, entre otros. Las personas que se trasladan por la ciudad lo hacen de oriente a poniente, de norte a sur, hacia la zona centro de la capital mexicana y a municipios del Estado de México. Todos los medios buscan facilitar el traslado de quienes van diariamente a sus centros de trabajo, escuela, reuniones o a realizar cualquier actividad diaria. En un día laboral, las personas tardan un promedio de 2 horas y media en hacer un viaje recorrido desde su casa hasta su trabajo y de regreso, a veces usando más de un medio de transporte. En la actualidad, los medios de transporte son manejados por hombres y mujeres sin distinción. Son personas que trabajan entre 10 y 12 horas diarias, cuyos ingresos varían dependiendo de cuánto pasaje haya, del tránsito, las manifestaciones y las condiciones de seguridad de la ruta por la que se trasladen. Y bueno, amigos, seguimos con este programa que tiene que ver con el transporte público en la CDMX y ahora estamos con Sixto Sánchez, el cual es presidente de la cooperativa de ciclotaxis aztecas del Bicentenario de la CDMX. Mi querido Sixto, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por visitarnos, por estar aquí con nosotros. Oye, pues muchísimas gracias, no a ti, porque sabemos que andas trabajando y andas corriendo de un lado a otro, pero platícanos primeramente dónde estamos ubicados. Pues estamos a un costado del metro Pino Suárez, a una calle en el callejón de San Miguel, okay. Y el Hormiguero. Aquí tenemos nuestras instalaciones, es el lugar donde tenemos nuestro centro de recarga. Ok, nos decías que es el primero y el más grande a nivel Latinoamérica. Sí, es el primer centro de recarga en Latinoamérica de carros eléctricos. Hemos tenido visitas hasta de japoneses que vinieron a ver nuestro centro de recarga. Se me hizo muy interesante que vinieran a ver este espacio, lo que ahora somos. Que fue un gran salto para la modernización y movilidad dentro del centro histórico, porque es bien sabido también que los carros que ahora tienen, los vehículos, pues bueno, ya cuentan con una cuestión más tecnológica, más moderna. Ah, sí, claro, antes traíamos el bicitaxi, era una bicicleta con cambios, rodada 26 y una calandria, así le dicen, un remolque. Claro. Y andábamos trabajando y era un esfuerzo pues completamente de todo el cuerpo, pero ahora tenemos estos vehículos que son híbridos, donde el 50% es a pedal y el otro 50% es asistido por un motorcito eléctrico. Okay. Entonces, somos los primeros en la Ciudad de México en utilizar esta nueva tecnología que es el ciclotaxi, y ya le metimos unas baterías grandes de gel que son para lanchas y para vehículos de golf. Okay. Entonces ya tiene mayor durabilidad. Okay. Tenemos hemos reforzado los chasis, hemos cambiado los asientos. Los asientos, sí. Tenemos estos asientos que ahora son muy confortables. Ajá. Porque no sudamos y son flexibles, nos amortiguan el golpeteo del vehículo. Claro. Ya no estamos tan al intemperie y las personas siguen gozando de esa libertad
de estar al aire libre, de ver directamente los edificios, los que vienen de vacaciones o los que son turistas, o también los que vienen de compras, porque tenemos 3 modalidades aquí de servicio: turístico, de compras y taxi normal. Aquí, ¿qué podemos observar que puedas decir que este vehículo es confiable? Primero, el rotulado, ¿no? Que trae los colores de los taxis de la Ciudad de México. Sí, aquí la Secretaría de Movilidad nos pidió que cambiáramos la cromática. La cromática es esta, ya que anteriormente era verde. Estamos bien identificados. Tenemos nuestro número económico, estamos uniformados, contamos con nuestra licencia de manejo del vehículo. Viene mucha gente, comerciante del interior de la República, que sienten la seguridad. En cuanto se suben al vehículo, ya saben que los vamos a llevar al estacionamiento o al lugar donde ellos toman su transporte de regreso a su estado. Me imagino que cuentan con algún sistema para poderse auxiliar entre compañeros. Sí, nosotros estamos en un grupo de WhatsApp. Todos los compañeros nos comunicamos por el WhatsApp. Sucedió esto en tal calle, viene tal manifestación, está cerrada esta calle. Hay un bache grande en tal lugar. En tal lugar está pasando esto, entonces estamos enterados. Se descompuso algún compañero, algún vehículo, y tenemos que ir a auxiliarlo, pero es la forma de comunicarnos. Han venido personas a que les construyamos vehículos, porque este vehículo, les hemos dicho, ¿por qué no los compran en China? Nos dicen, no, porque ustedes ya los hicieron funcionales. Esta es la prueba. Claro. Y queremos que nos los construyan ustedes con estas características. Y bueno, hay que recordar que estos son los autorizados por la Ciudad de México para circular dentro de todo lo que es el centro histórico de la Ciudad de México. Sí, así es, somos los autorizados, ya que los grupos que trabajábamos aquí en el centro histórico nos unimos para conformarnos como cooperativa y somos los únicos autorizados para desempeñar este trabajo. Muy bien. Sixto, pues enhorabuena. Y mientras vamos a conocer un poco el lugar, ¿te parece? Muy bien, adelante. Vámonos. Están en su espacio. Y bueno, amigos, seguimos recorriendo el transporte de la Ciudad de México. ¿Y quién no se ha topado con vendedores arriba del camión o del microbús? Pues bueno, uno de ellos es mi querido Raúl. ¿Cómo estás? Bien, bien. Carnalito, ¿qué es el producto que tú ofreces arriba del microbús? Pues la mayoría de las veces son chocolates, barritas así como de Fruit Loops, Kellogg's, frituras, cacahuates, congeladas. Claro. Oye, carnalito, ¿y desde cuándo te dedicas a trabajar, a lo mejor de manera no tan directa, en el transporte público? Pues yo ya tengo 3 años y medio, yo voy a cumplir casi los 4 años aquí vendiendo. Y precisamente, ¿por qué nació la necesidad de dedicarte a vender arriba de los microbuses y camiones? Muchas veces, bueno, yo en particular tengo antecedentes penales. Me inculparon un robo que yo no hice. Nunca me lo comprobaron. Debido a eso, pues yo no he podido encontrar trabajo, se me hace muy difícil. Entonces, pues, la mayoría de las veces los vendedores es por eso, porque tienen antecedentes penales o algunos no tan porque fácil es muy los difícil encontrar trabajo o pagan muy poco, la verdad pagan muy poco, entonces aquí pues sí le sacamos bien. Claro. Oye, carnalito, y hablando sobre las anécdotas que llegan a pasar arriba de los camiones o microbuses, ¿qué nos puedes contar? ¿Con qué te has topado tú? Bueno, hace años cuando estaba soltero, pues también el de regalarles el de regalarles un chocolate, ¿no? A las chavas cuando te gusta, ¿no? O sea, yo te lo regalo. ¿Has encontrado tu media naranja arriba de estas unidades? Pues no. Pero bueno, has hecho la lucha. He hecho la lucha. Oye, no sé por qué presiento que tú, antes de dedicarte a esto, también fuiste parte importante del chofer. El cacharpo es parte importante del chofer. Exactamente, también la ¿Cuál es la función de un cacharpo? Cacharpo, ir gritando, lavar la micro, robarle un 10, un 20 de la marimba. Picarle los ojos, sí, carnal, picarle los ojos un rato. Y aparte ir recorriendo a la gente, porque luego la gente no se recorre hasta atrás. No, la gente no se recorre, se quiere bajar por adelante y siendo que tiene espacio por atrás. Entonces, pues, también es el deber del cacharpo decirles, ¿no? La bajada es por atrás o síganse recorriendo por ambos pasamanos hasta la parte de atrás. Bien, entonces, carnalito. Yo de entrada ahorita sí, ¿a cómo das los chocolatitos? Yo los doy 3 en 10, mi hermanito. A ver, para la producción te voy a comprar 6 y vamos viendo qué tal te desenvuelves, qué tan buen vendedor eres.
Y bueno, amigos, seguimos recorriendo los diferentes transportes de la Ciudad de México, por mencionar algunos, y ahora estamos aquí en lo que es conocido como el camión o el bus, y estamos con Donato. Donato, ¿cómo estás? Bien, Oye, carnalito, pues ante todo, cansado, ya llevas varias vueltas el día de hoy. 3 vueltas aproximadamente. Oye, pero a ver, ahora sí vamos a entrar a lo que nos trae. ¿Desde cuándo te dedicas a ser chofer de camión de este paradero de Pino Suárez, que es conocido como el corredor de Tlalpan, Xochimilco, ¿no? Sí, así es. Tengo 4 años en este corredor. Ok. ¿Y cómo fue que empezaste aquí? Pues preguntando y ya llegué aquí a este corredor y pues aquí sigo. Oye, pero ¿no pudiste haber conseguido otro trabajo, a lo mejor en una empresa, no sé, de mensajero o en algún centro comercial? ¿Por qué de chofer? Pues la verdad, pues me ha gustado esto y no sé hacer alguna otra cosa más que andar manejando y además pues me gusta. Oye, carnalito, ¿y desde que iniciaste ya cuántos años van? Pues tengo 25 años. Y ahora yo quisiera preguntarte sobre los pros y los contras que tú le hayas a tu trabajo. ¿Cuáles serían las cosas buenas y malas que tú me pudieras decir que hay arriba del camión? Pues buenas, pues la gente que diario transportamos desde la mañana hasta la noche. Y pues malas de que se te atraviesan carros y pues siempre hay algo en común de que te pueden amargar tu día. A ver, pero platícame, Donato, tu día a día. ¿A qué hora te levantas? ¿De a qué hora trabajas? ¿Qué llegas a hacer después a tu casa? ¿Descansas bien? ¿Qué días descansas? Pues la verdad, yo me paro a las 4:30, 5 de la mañana y desde esa hora me voy a formar a la base y termino a las 9, 10 de la noche. Y pues ya llego, me baño, ceno y me duermo para continuar a otro día. Los camiones se han modernizado dentro de lo que cabe porque ahora ya cuentan con cámaras de circuito cerrado que están monitoreando, me imagino, las 24 horas sobre quién sube, ¿no? Cómo se comporta el pasaje. Pues sí, ya nos pusieron cámaras, pues estamos un poquito ya más vigilados que antes. Por decirlo, pues antes no traíamos nada, ¿no? Cobrábamos a mano, ahorita pues ya tenemos la alcancía y pues es lo mismo, nada más que sí es un poco más seguro para nosotros, porque ya no se suben como quiera a robarnos ni nada de eso. Aquí lo que se les sufre es cuando hay manifestaciones y todo eso, porque pues nos hacen que nos desviemos por calles y luego las calles están muy reducidas y además estos vehículos no los podemos sacar así fuera de la ruta porque están monitoreados y todo eso. ¿Qué tan cierto hay sobre este mito de que muchos de los choferes llegan a conocer aquí a su media naranja arriba del transporte? No, pues quién sabe, yo la verdad, yo le soy fiel a mi esposa. Bueno, ya, ahorita, ¿a tu esposa la conociste aquí arriba del camión? No. No nos mientas ni nos chores, dinos la verdad. No, la verdad no, nada más tengo ojos para mi esposa. Pero bueno, antes de que te casaras, llegaste a tener aquí tus que veres con alguna chica que ya le habías echado el ojo y decías, ya sé a qué hora sale, a qué horas va a tomar el camión. Sí, la verdad sí, luego no le cobro. Ya ves, sí. Hay varios gañanes, como que, ahora ya no digo que seas gañá, pero sí en su momento la aplicaste. ¿Sí o no? Pues sí, pero sí me siento a gusto, la verdad, con mi trabajo. Muy bien, carnalito, pues enhorabuena y ahora pues a cargar nada más ¿cuántas vueltas son el día de hoy? 6 vueltas, me doy 5 vueltas por lo regular, pero cuando me alcanza el tiempo, pues me doy 6 O sea que ahorita todavía te faltan 3 más. 2 nada más. 2. Sí, ya termino. Y entonces, Donato, pues ahora sí, pues agarrar la ruta y yo mientras me voy durmiendo, ¿te parece? Sí. Me hablas cuando lleguemos a la base. Échate una pestañita mientras. Qué bueno que no me dijo échate una dormidita. Una pestañita. Vámonos. Ay.